Buenos días a todos. Estoy aquí con Nacho. ¿Qué tal estás, Nacho? Nacho Pueblo. Hola, Jaime, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme al podcast, por fin. Tu estreno en el podcast, oye. Sí, bueno, con esta voz sí, igual he estado en otras con otras voces. Eso sí. Voice Modification. Y tenemos hoy con nosotros a Chris Valenzuela, CEO y cofundador de Runway. ¿Qué tal estás, Chris? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. A ti, que sabemos que eres una persona ocupada. Gracias por dedicarnos tu tiempo. Oye, Chris, solemos empezar los podcasts un poco por conocer la historia personal de los invitados, pero para la gente que no os sitúe, que seguro que hay algún despistado que no ha escuchado hablar de vosotros en los últimos meses o los últimos par de años, explica un poquito qué es Runway. Sí, claro. Runway es una empresa que empezamos y fundamos hace aproximadamente 4 años acá en Nueva York. Estamos desarrollando y hemos trabajado en investigación, en inteligencia artificial, sobre todo en el ámbito de AI generativa o Generative AI. Estamos inventando un par de modelos que han sido como bien importantes en el espacio para generación de imágenes y de videos. Así que un poco eso guía mucho de lo que hacemos detrás de la empresa y tenemos un producto que te permite utilizar esos modelos de manera muy fácil y conveniente y tenemos millones de usuarios alrededor del mundo, desde cineastas hasta escritores y creativos ocupando nuestras herramientas. Mm. ¿Y cuál es tu historia personal? Porque si no me equivoco, eres chileno, ahora estás en Nueva York. ¿Dónde te criaste, dónde creciste, qué estudiaste y cuál es la evolución profesional y personal hasta llegar a Runway? Es una historia larga, te lo voy a tratar de hacerla lo más corta posible, pero me vine, sí, soy de Chile y viví, crecí y estudié en Chile, estudié una combinación de economía, diseño, negocios, software, y hace 7 años, 8 años, me encontré con una investigación, con un proyecto que se llama Deep Dream, que fue uno de los primeros como neural networks o redes neurales que fue capaz de generar una imagen. Me acuerdo haber visto esa imagen y me acuerdo que me quedé como impactado un poco varias cosas de la estética, de cómo se veía la imagen, pero más importante de cómo fue creada. ¿Y Así que estabas en Chile estudiando todavía cuando te lo no estaba encuentras o? trabajando en Chile, estaba trabajando. Esto fue el 2010, 2015, 2016. Vi ese paper, vi esa imagen, que si no la han visto, los invito a buscarla, Deep Dream. Eh, y un poco me picó el bicho de la investigación y de tratar de entender un poco más el field o el área de la inteligencia artificial. Esto era muy early, era muy temprano, estábamos todavía en etapas como industria, de desarrollando tal vez librerías que hoy día son como estándar, no existían, y hay varias cosas que no se habían desarrollado. Em, pero me picó tanto el bicho que decidí dejar todo lo que estaba haciendo en Chile y me conseguí una beca para estudiar en la Universidad de Nueva York, donde estuve estudiando e investigando este tópico, esta área por 2 años y medio, donde conocí a mis socios. Y Runway actually fue nuestro proyecto de investigación dentro de la universidad que después transformamos en una empresa hace ya 4 años. Desde entonces ha sido una increíble eh, experiencia de poder construir un equipo de clase mundial capaz de empujar la investigación en esta área de manera muy significativa. Pero claro, y mi impresión, mi primera idea era venirme a Nueva York por 2 años, quería estudiar este programa y después volverme. Ya son 7 desde que me vine por 2 años. Así que nada, ha sido un poco una carrera bastante como investigación y experimentación y de curiosidad más que nada. Sí, la curiosidad creo que me ha definido profesionalmente. Y una cosa que te quería preguntar, Chris, es que viendo un poco la evolución, y de hecho estuve utilizando el Wayback Machine para ver la evolución de la landing y del homepage de Runway. O sea, el Runway, perdona. El título que tenéis hoy, que es Everything You Need to Make Anything You Want, es muy Ujú. generalista. Entonces, Sí. ¿cómo ha evolucionado Runway y y qué casos de uso son los principales que cubre ahora el producto? Es una buena pregunta. Creo que hay varias cosas difíciles en este momento en la industria de la inteligencia artificial. Desde un punto de vista, lo más difícil es investigación. Hacer las cosas que hemos hecho como con Gen 1 y Gen 2, que son modelos de generación de video de clase mundial que funcionan increíblemente bien y tienen una resolución y una calidad increíble,
toman mucho tiempo y por supuesto también hay investigación y recursos que se necesitan para poder desarrollar ese tipo de investigación y trabajo. Pero una de las cosas más fundamentales que también es muy difícil hoy en día, y esto va para nosotros y para todos los que están construyendo la industria, es construir productos. Y la razón que es muy difícil construir productos es que el área y la tecnología está evolucionando demasiado rápido. Entonces, tratar de definir de una manera muy concreta cómo funciona tu producto puede que te cierre muchas puertas, ¿cierto? Y Ujú. puedes ver esto, por ejemplo, en los modelos de lenguaje, donde muchas de las aproximaciones en términos de producto que se propusieron hace 8 o 9 meses se volvieron completamente irrelevantes una vez que los modelos de lenguaje fueron capaces de operar a un nivel y a una calidad superior a la que todo el mundo pensó que podían llegar a alcanzar. Entonces, para nosotros un poco gran parte de construir el producto y la experiencia de trabajar con Runway viene desde la perspectiva de ofrecer un producto que te permite experimentar y trabajar en una manera bastante generalista, como tú lo decías. Y ese es parte del mensaje que estamos tratando de comunicar con el website, que es, esta es una herramienta que nunca has visto antes, que nunca has podido ocupar antes, porque no existía literalmente hace un par de meses atrás. Explórala, experimentala, ocúpala. Entiende cómo funciona y cómo te puede ayudar en un proceso creativo desde editar una película hasta crear un pequeño video. Así que es un poco nuestra perspectiva en términos de comunicación y de producto. Sí, y Chris, hay una cosa que yo te he leído y he escuchado varias veces que me gusta mucho y que normalmente cuando explicas la compañía y pudiendo hablar de mil detalles técnicos y tecnológicos, sueles decir que Runway en realidad es una cámara, ¿no? Es- lo te he oído Sí, decir esto mucho y me parece una metáfora y un mensaje muy potente. Y siguiendo con ella, me hace acordarme de que quizás, de la que quizás sea la película más importante de la historia, ¿no? La que en 1895 los hermanos Lumière grabaron a sus trabajadores saliendo de una fábrica, ¿no? Ese momento ajá. fundacional, que es como la primera película que inicia el cine. Son también muy cortos, 40 segundos. Y te quería preguntar, en Generative AI y vídeo, ¿hay otro momento fundacional que, digamos, el vídeo de 30 segundos que crearon o que creaste tú? ¿Cuándo crees que es ese momento que hay un antes y un después? Creo que ese momento, ese antes y después, fue con Gen 1 hace un par de meses atrás. Y creo que la analogía de la cámara es una muy buena forma de describir un poco el proceso que estamos viviendo hoy en día. Imagínate, como decías tú, 150 años atrás, alguien inventó un dispositivo que fue capaz de capturar la luz y capturar secuencias de luz sobre tiempo, que básicamente es lo que hace una cámara, ¿cierto? Em, Desde ese momento hacia adelante, todo cambió. La forma en cómo vemos el arte, la forma en cómo nos contamos historias, industrias nacieron, economías nacieron. Ahora todo el mundo tiene una cámara en su bolsillo y hace contenido que 100 años atrás hubiese sido imposible de siquiera imaginar. Bajo ese Mm. mismo como paradigma, el AI y la AI generativa y lo que estamos haciendo un poco con nuestra investigación en video, es una nueva cámara. Es básicamente es una nueva forma de capturar una realidad, de generar una historia. Y gran parte de lo que tenemos que hacer todavía como empresa, pero también como industria, es entender cómo se ocupa esta cámara, ¿cierto? ¿Cuáles son los parámetros de apertura, de exposición de la luz que necesitamos, como un poco en la analogía de la cámara? Y más que nada, muy, muy importante, ¿dónde quieres apuntar la cámara? Porque si te doy una cámara, eso no te hace un cineasta, ¿cierto? El cineasta tiene, y el artista tiene una visión sobre lo que quiere grabar y cómo quiere grabar eso, ¿cierto? Con estas herramientas es básicamente lo mismo. Si escribes un text prompt y generas un texto, no vas a ser un artista, es lo que quieres comunicar, cómo lo quieres comunicar y cómo ocupas la cámara, lo que finalmente va a importar más. Sí, y bueno, a mí es que esta metáfora de la cámara es que me parece que está cuestionando nuestra percepción de la creatividad humana, ¿no? Y te quería preguntar de qué manera podíamos trascender las fronteras de la imaginación y materializar conceptos que antes parecían inaccesibles, ¿no? Cómo cambia esto y qué significa ser un creador en esta nueva era? Que igual la definición cambia. Sí, cambia totalmente. Y lo importante es que estas son herramientas que te permiten reducir el costo de ejecución de una idea, ¿cierto? Entonces, imagínate, de nuevo un poco, vuelvo a la analogía de la cámara,
hace 150 o 200 años atrás, tratar de capturar un momento en la vida, en la sociedad de una persona, la única forma de hacerlo era contratar a un artista que sabe cómo pintar, ¿cierto? Y eso te toma mucho tiempo, es demasiado caro, demasiado inaccesible, y muy poca gente tiene acceso a contar esas historias, ¿cierto? Que es básicamente pintar, poder pintar. El momento en que la cámara se vuelve una tecnología disponible para todos o casi todos, la definición de artista, la definición de creativos cambió para siempre, ¿cierto? Y un poco nos acostumbramos a eso, porque ya la cámara se volvió como una especie de tecnología general que está disponible para todos y es una condición un poco base desde donde partimos a entender la creatividad, donde partimos entendiendo el rol de, por ejemplo, un artista, un cineasta o un fotógrafo. Creo que es muy difícil todavía tratar de definir qué forma o qué propiedad emergente de estos creativos va a salir con estas herramientas, porque todavía es muy temprano. Lo que sí me parece bastante interesante es que vamos a empezar a escuchar historias de gente que tal vez nunca tuvo la oportunidad de contar historias porque no sabía cómo ocupar una cámara, porque nunca tuvo acceso a una cámara profesional o una cámara del nivel tal vez de que Hollywood puede tener acceso. Sí, esto lleva a una democratización, ¿no? de la creatividad, ¿no? Que yo creo que todos poseemos creatividad en distintos niveles y, sin embargo, a menudo experimentamos una frustración muy grande al no saber cómo encauzarla, porque no tenemos las habilidades adecuadas o no nos manejamos con las herramientas, etcétera, ¿no? Entonces, en el fondo es como si en vez de ser una mina de oro sin descubrir, hay un montón de creatividad latente, dormida, que está a punto de explotar y que puede que herramientas como la tuya abran esa botella y haga que el volcán entre en erupción, ¿no? Y Totalmente. podéis ser ese catalizador que desencadene ese potencial. Y te quería preguntar que cuando miles o incluso millones de personas empiezan a usarlo de mil maneras esperadas e inesperadas, ¿cuáles crees que van a ser las primeras repercusiones, las primeras consecuencias de si se libera ese potencial al democratizarse el acceso a estas cosas? Creo que el hecho de, primero, de poder liberar ese potencial es bastante interesante y bastante liberador desde el punto de vista creativo. Para mí la creatividad es un estado de la mente, es una forma de ver el mundo. Uno puede ser creativo en cualquier disciplina, no tienes que ser un artista para ser creativo. La creatividad es una forma de operar. Y como decías tú, muchas veces nos limitamos creativamente por las herramientas, ¿cierto? Quiero pensar una película, quiero pensar en ejecutar una idea, pero si tal vez no conozco cómo usar estas herramientas que son muy complejas, muy técnicas, no la voy a poder hacer. Y un poco la gran parte, el gran aspecto liberador de una tecnología que entiendes de una manera bastante más humana lo que estás pensando y es capaz de ejecutar eso en una fracción de tiempo de lo que te costaría hacerlo con una herramienta, va en base a ayudar a liberar esa creatividad latente que tú decías. Creo que las cosas que van a cambiar van a ser muchas. Creo que ahí van a haber cambios sustanciales en la forma de hacer, por ejemplo, si estamos hablando de cine y de películas, la forma de hacer cine va a cambiar radicalmente. La capacidad de generar contenido profesional de una manera bastante más sencilla, bastante más simple, manteniendo un poco la calidad, va a redefinir un poco el proceso de postproducción de manera radical. Y nosotros ya estamos trabajando con muchas agencias de producción y estudios, sobre todo en Hollywood, que están tratando de encontrar las formas de generar esas nuevas historias, ¿cierto? Así que estamos en etapas muy tempranas, pero creo que va a ser interesante ver cómo evoluciona. Y hablando siguiendo con la evolución y siendo difícil de predecir las cosas, ¿cómo crees que va a ser la colaboración creativa entre humanos y máquinas? ¿Va a seguir siendo una relación complementaria y colaborativa, como está siendo hasta ahora? ¿O se convertirá en algo más competitivo? No, yo creo que siempre es colaborativo, siempre, y un poco volviéndolo a lo que habíamos hablado antes, lo importante acá es entender que estas son tecnologías para los humanos, estas son tecnologías para las personas, y las personas están al centro de la tecnología, y no de la otra forma. Creo que cuando hay una nueva tecnología tan disruptiva como lo que estamos viendo ahora, siempre hay un interés de posicionar la tecnología al centro y después preguntarnos sobre las personas. Gran parte de lo que creo que hay que hacer ahora es un poco flipear eso, darlo vuelta y decir, hey, estamos poniendo a los creativos, a las personas al centro. Y la forma en cómo ocupamos esa tecnología sigue siendo de la misma manera como ocupamos cualquier tecnología, como ocupas un computador, como ocupas una máquina de escribir, como ocupas una máquina de una cámara.
es la mejor forma de describirlo es un feedback process, es un proceso de feedback constante, donde tú tomas una foto, la miras, vas y sacas otra foto, la miras, y sigues evolucionando constantemente con esta herramienta. Y creo que eso es fundamental para nosotros, sobre todo desde la investigación. Todos nuestros modelos y nuestros proyectos y nuestros productos siempre tienen ese componente de feedback en mente. ¿Y qué barreras tradicionales al contar historias se pueden transgredir mediante herramientas como Runway? Muchas, desde el punto de vista creativo, si es que hablas con un cineasta o con cualquier persona que se dedica a contar historias profesionalmente en video, ejecutar esas historias tal vez toma mucho tiempo, ¿cierto? Si tienes 10 historias que quieres contar, muchas veces te restringes porque entre tiempo y costo no puedes ejecutar las 10 y tienes que irte por una. Pero tal vez ver las 10, poder visibilizar las 10, poder ejecutar las 10 y después decidir cuál quieres, es muy liberador porque te permite explorar muchas más ideas. Es un poco lo que estamos hablando sobre la creatividad latente que muchas veces se limita por cosas de tiempo y costo. Desde el punto de vista también de previsualización, poder previsualizar una idea simplemente ocupando texto, por ejemplo, tengo una idea que quiero hacer algo, puedo escribir y puedo generar ese video automáticamente, es bastante también interesante. Y después, en términos de animación, por ejemplo, hay muchas aplicaciones. El proceso de animación tradicional es bastante complejo y caro. Poder reducir y simplificar y reducir el costo de eso también creo que va a ser bastante interesante. Oye, Cris, una de las cosas, me parece interesante lo que decías, bueno, tanto tú como Nacho, de la democratización o incrementar la cantidad de personas que pueden, me sale la palabra en inglés, unleash la parte Ujú. de creatividad. Y pensando un poquito, o sea, yo incluso también con un poco como background periodístico, sin haber estudiado periodismo, un poco o sea, esa democratización que hubo hace 20 años o 20, 25 años con blogging y con todo eso, que antes de eso tuvieron que ocurrir muchas otras cosas para poder hacer esos cambios de paradigma en UX, UI, cloud y demás, para poder hacer ese unleash de creatividad. O sea, a nivel de producto, relacionado tanto con Runway como con la industria en general, estamos ya en esa bajo nivel de complejidad de producto que permite a cualquier persona dar rienda suelta a sus pensamientos, o todavía existen capas de complejidad que tenemos que ir reduciendo para que no solo sea Universal, NBC Studios o clientes muy gordos o personas que realmente conocen la industria que puedan sacar provecho de esto? No, creo que estamos demasiado tempranos todavía. Creo que no hemos llegado al nivel de simplificación que requiere la tecnología. Tal vez volviendo un poco a la analogía de la cámara, estamos en el momento, tal vez entrando en las fases de cine mudo, ¿cierto? De cine sin audio. Como que todavía podemos generar historias, pero todavía es bastante complejo y funciona de manera bastante análoga y tienes que saber cómo ocuparlo. Lo único diferente es que tal vez lo que le tomó a la tecnología de la cámara 80 años, donde pudimos pasar desde un pequeño grupo de cineastas con recursos, entendiendo cómo hacer un video análogo, a cualquier persona con un teléfono móvil capaz de generar video, va a pasar en un par de meses. Y lo que requiere ahí es un poco lo que decías tú, la infraestructura tecnológica para poder soportar esto, pero más que nada tratar e inventar interfaces nuevas y productos nuevos que se vuelven bastante más fáciles de usar. Creo que, por ejemplo, la idea de prompt engineering, que no sé cuál es la traducción específicamente en español, prompt podría ser como... Nosotros tampoco, prompt Ok, engineering. prompt Sí, sí. engineering, pero para la gente tal vez que no ha escuchado sobre prompt engineering es esta idea de que puedes, para entender cómo ocupar un modelo o generar algo, un modelo, tienes que aprender qué palabras ocupar, de qué manera ocuparlas y cómo combinar las palabras y las oraciones para obtener un poco lo que quieres. Me parece bastante ineficiente, es un proceso bastante poco conveniente también. Es la única forma que hemos sido capaz como industria de entender cómo ocupar los modelos en este momento, pero no significa que eso va a ser la forma que vamos a ocupar en el futuro. De hecho, creo que la idea de prompt engineering se vuelve totalmente irrelevante. Alguien decía en Twitter hace un par de días atrás que ser bueno en prompt engineering es como ser bueno en Google. Como, Sí, sí. no sé si lo estás viendo de la manera más correcta.
Sí, sí, completamente de acuerdo. Y enlazando con producto, porque cómo construir ese producto, ¿no? Creo que es muy interesante y una cosa que me encanta de lo que estáis haciendo es cómo se estáis aproximando a los diferentes grupos de usuarios que usan Runway, ¿no? Y cómo os estáis adaptando a ellos, ¿no? Por ejemplo, y corrígeme si me equivoco, ¿no? A este usuario que hablábamos que tiene miedo a la caja de prompt, que no sabe qué poner y cuando pone algo nunca le queda como le queda al que ha visto antes, para eso estáis creando una interfaz con Magic Tools, plantillas, o sea, que de una manera muy fácil les estáis dando como... Yo la primera vez que lo usé así me sentí con superpoderes. De repente dices, este no soy yo, no soy yo, yo no he sido capaz de generar esto y era yo, gracias a vuestras plantillas, ¿no? Y ahí hay un trabajo de entender al usuario, de UX, UI muy, muy potente, Exacto. de muchas horas de feedback. Esa es una, ¿no? Luego habéis creado Runway Studios, que entiendo que esto más dirigido a los estudios de producción, agencias y estudios de cine para tratar de que incorporen esas herramientas a sus flujos de trabajo. Y eso también requiere otro tipo de relación y otro tipo de contenidos y otro tipo de herramientas, ¿no? Adaptadas para ellos, ¿no? Luego, otra parte también alucinante es la parte de academia, ¿no? La de Academy que tenéis, que es como, yo creo que es, no sé si va más dirigido, o sea, serviría también a un usuario como yo, pero también a diseñadores profesionales que quieren sacar el máximo partido, que quieren ver el potencial de esto. O sea, estáis muy encima de entender ese tipo de cosas y ya el remate para mí final es el Festival de Cine, que es el que acabáis de organizar, que es el primer festival de cine de AI que se hace, que yo tenga noticia y que creo que es una idea magistral, porque es un tipo de evento muy necesario un poco para capturar esa narrativa de las posibilidades que da este tipo de cine o de contenidos, ¿no? Y visibilizarlo eso con una estructura tradicional de premios, de invitados, de traer a grandes nombres como bueno, los que fueron, ¿no? Que creo que estuvo Aronofsky allí, y, o sea, un montón de gente. Y me gustaría preguntarte dos preguntas. Una, ¿cómo habéis hecho ese gran esfuerzo en entender cómo estáis tan pegados a tan diferentes usuarios para darles esas necesidades, ¿no? Y luego ya la parte del festival, que cómo se os ocurrió y que creo que ha sido un éxito y que entiendo que ahora se va a San Francisco, me parece, ¿no? O ha sido ya, no me acuerdo. Y se va a hacer una vez al año, ¿no? Sí, se está haciendo una vez al año. Vamos a hacer, de hecho, una versión del festival en Barcelona en un par de meses más, en junio. Así que hicimos la versión en San Francisco hace un par de semanas atrás. Para nosotros creo que es un buen muy punto. Es un poco volviendo a la idea de que esta es tal vez una de las tecnologías más importantes que hemos construido como sociedad. Y esto no exagero en eso. Creo que esta es un cambio fundamental en la forma en cómo hemos hecho muchas cosas. Y gran parte de lo que hemos trabajado como industria y desde Runway ha sido trabajos durante años. Hemos estado trabajando durante años en esto. Tal vez en los últimos 6 meses, 8 meses, hemos visto un cambio sustancial en la forma en cómo la gente lo incorpora, pero un poco la idea con el festival es resaltar que esto ya está pasando y hay profesionales que ya han trabajado con esto durante meses y años, y un poco focalizar la conversación en vez de demasiado la tecnología en las personas. Un poco el punto que volví antes. Y por eso celebramos a esos cineastas, por eso celebramos a esos artistas. Y creo que en gran parte, y lo ves en la historia de la evolución de las herramientas creativas, que pasó también con la industria de los efectos visuales, quienes crearon los efectos visuales fue una combinación entre arte y ciencia. Fueron artistas con tecnólogos, con personas que trabajan en tecnología. Y un poco creo que eso estamos en un aspecto muy similar hoy en día con la inteligencia artificial. Y para un poco incorporar más de la visión de los artistas es necesario tener ese tipo de eventos. Y eso es por la razón por la que Darren Aronofsky, por ejemplo, va y habla de cómo él estaba ocupando Runway o procesos creativos con AI dentro de su trabajo. Y un poco seguir la conversación. Creo que es todavía muy temprano y es parte de nuestro trabajo de abrir más puertas. Bueno, y aparecer en los Oscars también, ¿no? En la película ganadora de que sale un fragmento vuestro, ¿no? El de las dos piedras, ¿no? ¿Puedes contar un poco más cómo fue eso? Sí, claro. La película Everything Everywhere All at Once, una película que la última versión de los Oscars ganó siete premios, incluido mejor edición y mejor película. La historia detrás de esa película es bastante interesante. Es un presupuesto bastante pequeño comparado con cualquier otro presupuesto de Hollywood. Y el equipo de edición de esa película estaba hecho y compuesto solo por 7 personas. Entonces, si piensas por eso por un momento es bastante interesante. Son 7 personas
los que fueron capaces de ganarse 7 Oscars, porque ellos fueron gran parte de la edición de la película, ¿cierto? Y es una película que visualmente, en términos de efectos visuales, es bastante intensa, tiene muchos efectos visuales. Si no la han visto, les recomiendo que la vean. Es bastante visualmente como intensa. Y cuando la historia un poco que me acuerdo que cómo me di cuenta de que habían ocupado Runway para un par de escenas fue que vi la película, mi cabeza explotó, dije esta película va a ganar, me acuerdo, hace 2 años, dije esta película va a ganar 10 Oscars. Estuve cerca, eran 7, pero todavía. Y me interesaba saber quiénes estaban detrás de la película, me metí a la página a ver en internet a buscar a los editores y no lo pude creer cuando vi que eran 7 personas. Cuando vi que eran 7 personas dije, wow, hay mucho trabajo detrás de esto. Puede ser que esas 7 personas hayan buscado maneras de trabajar más eficientemente o hayan podido necesitar formas más rápidas de llevar a ejecución sus ideas. Es la única forma de trabajar una película a ese ritmo, a esa velocidad y con esa cantidad de efectos. Así que inmediatamente fui, busqué las 7 personas y las busqué en nuestra base de datos y las 7 personas tenían cuenta en Runway. Así que les escribí y les dije, hey, what's up? Like, ¿qué está pasando? Me Y si dijeron, hubieran sido nada, 8, hubieran ganado 8 Oscars, si hubieran sido 8 en vez de 7. sí. Y así que les pregunté y nada, un poco escribimos un caso de estudio de ellos en nuestro sitio con uno de los editores que se llama Evan Halleck, que ahora ha empezado a ocupar Runway no solamente en esa película, pero también en otros documentales, en videos de música que ha hecho y en una serie de otros proyectos. Y para mí, más importante que las herramientas que ocupan, para mí es una muy buena ventana en lo que va a pasar y va a empezar a pasar más seguido, donde lo que le tomaba a un grupo de gente años y meses, y estamos hablando de cientos de personas, ahora un grupo de 10, 7, 5 y probablemente una persona en un futuro muy cercano va a ser capaz de hacer, ¿cierto? En una cantidad de recursos, con una cantidad de recursos bastante más limitada y con una cantidad y con un tiempo bastante más limitado, ser capaces de generar una película tan impactante como esa. Es un poco yo creo que lo que se viene más adelante también y lo que estamos empezando a ver, donde más que ocupar y saber cómo ocupar una herramienta o una tecnología, es tus ideas. ¿Qué tan buenas son tus ideas? Si tienes buenas ideas y sabes cómo ejecutar esas ideas ocupando un modelo de inteligencia artificial como los que estamos trabajando en Runway, el resto va a salir desde ahí. Sí, sí, y contestando dices que eran muy poca gente, 7 personas que hacen una película tan compleja que puede ganar 7 Oscars. ¿Eso también os aplica a vosotros? Es decir, con muy poca gente podéis hacer una herramienta tan potente como Runway. Es decir, pasan muchas compañías de Generative AI, son muy pocas personas haciendo para muchos, ¿no? ¿Os aplica también en este caso a vosotros o no? Sí, en general, más como filosóficamente en términos de construir una empresa, creo que equipos pequeños son bastante más efectivos y eficientes y innovadores que tal vez equipos muy grandes, sobre todo en etapas tempranas de desarrollo tecnológico. Y un poco lo que hemos ¿Cuántos hecho con sois hoy en Runway, día, Chris? somos ¿Cuántos sois en la 40 empresa hoy? y 44 personas. Bueno, ¿Ingenieros la mayoría? Una combinación de investigación, ingeniería y producto, pero sí, no tenemos un equipo de ventas y tenemos un equipo bastante pequeño que hace el support necesario para el resto de las operaciones. Y eso un poco marca la pauta. Hemos hecho un poco trabajo fundacional en una serie de modelos que son bastante relevantes hoy en día. Y eso ha sido básicamente el fruto de un grupo pequeño de gente con alta motivación, alta creatividad y alta capacidad de ejecutar a una vara bastante alta. No se necesitan equipos de cientos de personas, se necesitan simplemente la gente correcta con los incentivos correctos y eso es un poco bastante más importante, creo yo. Y Chris, volviendo a los protagonistas de todo esto, que son al final vuestra comunidad y vuestros creadores, ¿no? Eh, eh, Hay una comunidad increíble de usuarios, ¿no? Que tienes que estar orgulloso de lo que se está creando, de la densidad que hay de unos y otros, tanto de developers experimentando como usuarios creando, con vuestra tecnología. Y creo que uno de tus placeres cuando no estás construyendo, que sé que siempre estás construyendo, siempre estás building, es asomarse a ver qué hacen, ¿no? Me imagino que cotillarás tanto en la misma herramienta como en Twitter, que ponen muchísimas cosas, en TikTok, en un montón de cosas, ¿no? Y te quería preguntar
si has visto tendencias o aplicaciones inesperadas, porque muchas te las esperarías, a medida que esta comunidad está explorando y experimentando con la herramienta. Y si nos puedes contar algún ejemplo que te haya sorprendido muchísimo. Sí, hay muchos. Creo que eso es la parte más interesante de construir Runway, que es que siempre he pensado como, tal vez la analogía más cercana, bueno, la cámara, estamos construyendo la cámara y se la ponemos en las manos del cineasta, si un cineasta va y graba algo que como creador de la cámara jamás pensaste que podrías grabar, es bastante interesante. Hay un par de videos de música de artistas que admiro bastante, que han creado y han llevado un poco la estética y la posibilidad de los modelos a una frontera nueva. Hay varios, el otro día vi un tráiler de una película fue totalmente generado con texto, simplemente un par de descripciones de lo que quieres y genera el tráiler de la película. Hay un video de TikTok que me voló la cabeza hace 2 días, se los puedo enviar. Este chico simplemente grabó su cuarto y una parte, literalmente un papel con una mesa y transformó eso en un bote en el mar. El resultado bastante impresionante y creo que again, un poco de lo que vamos a seguir viendo más adelante. ¿Y qué estrategias habéis implementado para fomentar la colaboración y el intercambio de ideas entre los miembros de la comunidad, ¿no? ¿Cómo hacéis? Porque eso ayuda mucho a retroalimentarse, ¿no? Cuando ves que el del lado hace algo y te ayuda a cómo hacerlo, o sea, ¿cómo lo fomentáis eso? ¿Es importante para vosotros? Sí, totalmente. Tenemos una comunidad en Discord bastante activa, bastante grande, creciendo. Tenemos bueno, nuestros canales de media y también nosotros trabajamos directamente con muchos creadores. Tenemos Runway Studios, que es un departamento de Runway que se dedica a apoyar, colaborar y entregar las herramientas necesarias para que más artistas puedan entender cómo ocupar las herramientas, pero también nosotros entender cómo ellos las ocupan y probar, mejorar nuestros proyectos. Así que desde todos lados es una combinación de diferentes cosas. ¿Y qué os piden? O sea, cuando habléis con ellos y piden la carta de los Reyes Magos, piden Creo demasiado, que supongo que serán bastante exigentes, pero ¿qué tipo de cosas os piden? no, la comunidad es bastante activa y bastante súper eh, consistente en formas de ayudar. Piden, creo que más como desde el punto de vista de producto, mucha gente, y no solamente Runway, simplemente cuando inventas algo y estás trabajando en innovar, es muy difícil describir lo que quieres, ¿cierto? Porque tal vez no sabes lo que quieres. Sabes cuál es tu problema, ¿cierto? Entonces, si le preguntas a un pintor 200 años atrás, ¿qué necesita? Te va a decir, necesito mejores pigmentos, necesito un mejor pincel. Pero probablemente va a ser muy difícil entender que necesitan una cámara y que lo que en verdad ese artista necesita es una forma de capturar la realidad de una manera bastante diferente a la forma de la que ha capturado antes, porque la cámara no existía. Entonces, el insight y un poco la forma de verlo desde nuestro punto de vista es escucha, recopila la mayor cantidad de feedback que puedas sobre los problemas que estos artistas tienen en la forma en cómo trabajan, decántalos, piénsalos, entiende la tecnología que estás construyendo y después trata de encontrar los puntos de conexión, ¿cierto? Y eso es como algo como nuestro modelo de video a video básicamente emerge. O sea, la idea de video a video es bastante interesante. Es un algoritmo que te permite generar video. Es un pedazo de video que no existe, lo estás generando desde cero. La forma en cómo lo generas es ocupando otro video, que suena un poco como a veces lo encuentro difícil de explicar o de entender, la mejor forma de verlo es visualmente, pero para hacer el ejemplo aquí, tienes una cámara o una idea que quieres grabar y puede ser cualquier cosa, puedes agarrar tu celular y grabarlo, puedes agarrar una mesa con unos libros y grabar un poco la idea de cómo te imaginas, por ejemplo, un helicóptero volando sobre una ciudad. Recreas el movimiento de la cámara, el movimiento de cómo se enfoca, qué estás enfocando. Tomas ese video, que es bastante básico, sin mucha producción, una mesa con unos libros, y le pides al algoritmo que lo transforme en un helicóptero viajando por la ciudad de Nueva York en la noche, y el algoritmo lo va a hacer. Y esa capacidad de transformar esa idea, ¿cierto? Ese concepto de idea en un video final es bastante diferente a cualquier otra forma de crear video. Y nació un poco del insight de escuchar a la gente. Hey, ¿qué necesitas? Necesito una forma bastante más rápida de controlar la generación de video. ¿Ok? ¿Qué te imaginas? Bueno, me encantaría poder controlar la cámara de esta manera o desde este ángulo. ¿Ok? Y un poco empiezas a recopilar esa idea, las decantas y si tienes las habilidades correctas desde el punto de vista de investigación, puedes crear algo como Gen 1.
Muy bien, y hablando un poco más de cómo está hecho esto, ¿no? De la tecnología que hay detrás, ¿no? Habéis escogido uno de los caminos más difíciles dentro del mundo de AI, que es construir el full stack vosotros mismos, ¿no? Sí. Y no utilizar modelos de otros, ¿no? Eso es una decisión fundamental que tiene muchas implicaciones de todo tipo, ¿no? Y te quiero preguntar un poco de dónde surge esa decisión. Bueno, y primero porque hay muchas horas de investigación. Vosotros lleváis muchos años con esto, más de 10 a nivel personal. Muchas horas de investigación funcional primero para luego ser capaz de construir vuestros modelos. Y te quería preguntar si la decisión vino más por un tema de tener el control total y la visibilidad en todas las partes del stack, en cualquiera de sus partes, para poder construir y operar, ¿o también lo habéis pensado teniendo un punto de vista defensivo o como de mode, de si construyo todo esto seré más defensible, ¿no? Porque hay Creo mucho debate que sobre este tema, ¿no? Sobre la defensibilidad del stack. sí, que para nosotros es un poco diferente. Desde un punto, o sea, desde un punto de vista, lo primero es como Stable Diffusion, Latent Diffusion, Gen 1 y Gen 2, que son parte de nuestros modelos como fundacionales, no existían hasta que los tuvimos que inventar, ¿cierto? Entonces, eso creo que es un punto fundamental de entender la magnitud de la innovación que Runway ha hecho, que es que nadie ha posible y la calidad de los modelos que tenemos no la vas a encontrar en otro lado. Entonces, suponer que o podemos encontrar eso, que vamos a ocupar un modelo de otra empresa, es primero suponer que alguien más lo va a crear, o que lo va a inventar, o que va a ser capaz de desarrollar algo desde cero, ¿cierto? Y para nosotros esa capacidad de inventar es fundamental, es un valor, de hecho es un valor de la empresa, nosotros inventamos cosas. Eh, entonces, desde el punto de vista, desde ese lado, desde el punto de vista de la innovación y la invención, es necesario. Es la única forma de generar tecnología suficientemente avanzada como esta. Desde el punto de vista del negocio, desde como la estrategia, creo que las plataformas y los negocios y las empresas más sólidas son las empresas que controlan toda su cadena de producción, ¿cierto? Y por supuesto pienso inmediatamente en Apple, ¿cierto? Apple Ujú. diseña desde el chip, literalmente desde el chip, hasta el Pero desde dispositivo. hace poco, desde hace no mucho lo del chip. Bueno, pero trabaja en el device, ¿cierto? En el dispositivo, ¿cierto? Ahora sí. Hasta la plataforma, hasta el software, y son capaces de entender de manera completa qué se necesita cambiar y cómo mejorar todo ese producto para entregar una mejor solución a sus clientes. Esa visibilidad te hace un poco bastante fuerte si es que hay cambios en la industria. Si es que hay algo que pasa y tú tienes la visibilidad completa de lo que está pasando, yo puedo, por ejemplo, puedo agarrar mis modelos, puedo tomar mis modelos y los puedo editar, cambiar, optimizar para un cliente específico. No le tengo que preguntar a nadie si es que me lo puede hacer, si es que cuándo va a terminar. Yo lo puedo hacer porque yo lo inventé y lo puedo cambiar un poco. Y eso es un poco nuestra posición desde el punto de vista de cómo construir ese full stack. Y al igual que Apple, que al principio usaba chips de otros y tardó sus años hasta poder controlar esa parte también, ¿la parte de infra también la controláis vosotros también o todavía necesitáis colaboraciones como las que habéis hecho hace poco con Amazon, AWS y con Nvidia? Sí, ¿O nosotros es una parte que asociamos. queréis controlar o queréis hacer más con partnerships? No, o sea, partnerships, por supuesto hay ciertas cosas que por la escala de expertise que necesitan no estamos haciendo. Nosotros no estamos construyendo chips, ¿cierto? Todavía. Tal vez Por en un eso par de digo, por años eso digo más. todavía. En un par de años más lo hacemos. Ahí un poco nos asociamos con los líderes, ¿cierto? Con Nvidia y con Amazon para poder soportar la infraestructura tecnológica que necesitamos. Y eso hace bastante más sentido que construirlo nosotros mismos. Eso también dice mucho como equipo vosotros, ¿no? Porque es que es muy difícil ser bueno en todas las capas del stack, extremadamente difícil. O sea, hay gente que es muy buena en el modelo, pero es muy mala en la de datos. O sea, vosotros habéis conseguido todo eso, ¿no? Y eso entiendo que es porque tenéis un talento, habéis conseguido rodear un equipo excepcional, ¿no? Totalmente, creo que eso es gran parte del equipo, totalmente, 100% parte y la razón de que hemos podido trabajar a esa calidad es porque hay un equipo excepcional y que para mí es una de las razones principales por las cuales estoy tan emocionado de trabajar en Runway, es porque trabajo con un equipo de una calidad humana y un talento que nunca he visto antes.
Y Chris, o sea, esta evolución que eso daría por otro capítulo, ¿no? Del Latent Diffusion a Stable Diffusion a Gen 1, Gen 2. Ahora estamos con Gen 2, bueno, a punto de lanzar, no sé si ya lo puedo usar, creo que no. O sí, no lo sé, porque se han solapado casi los dos, pero ¿qué tiene? O sea, para vosotros es un salto, no es solo una versión más, es una versión que es un salto bastante fuerte con respecto a Gen 1, ¿no? ¿Nos podéis contar un poco qué cambia del 1 al 2 para la gente que no lo conozca? Sí, para la gente que no lo conozca, Gen 1 y Gen 2 son modelos de generación de video con AI. La forma en cómo puedes generar video depende. Y depende de cómo quieres tú generar ese video. Hay alrededor de 8 tipos de modos diferentes, los llamamos modos. Uno de los modos es texto a video. Eso básicamente es lo que significa, puedes escribir texto y generar un video. Y generas un video solamente a partir del texto. Ese es un modo. Otro modo, por ejemplo, es puedes ocupar una imagen, combinarla con una descripción y generas un video de esa imagen animada en cualquier momento o cualquier forma. Por ejemplo, pues ese modo lo llamamos modo personaje, porque puedes tomar una foto de un personaje, de una caricatura, de una persona, puedes describir lo que quieres que ese personaje, caricatura, persona haga y animas un poco al personaje. Hay bastantes otros modos y los invito un poco a revisar. Son 8 o 9 modos que tenemos disponibles en nuestro sitio web y pueden ver un poco los ejemplos de cada uno. El gran salto de Gen 1 a Gen 2 es, desde un punto de vista, primero en calidad. La calidad y la resolución de los videos ha mejorado sustancialmente y algo que a mí me sorprende hasta hoy en día, me meto a ver un poco lo que estamos trabajando en investigación y el resultado es increíble y un poco va a significar mucho de lo que va a venir en el futuro también. Y la Em, consistencia temporal quizás también, ¿no? Eso también ha mejorado Sí, la consistencia bastante. temporal, que es como, si lo piensas desde el punto de vista más fundamental, el video y el cine es básicamente una ilusión óptica. Tienes imágenes que están combinadas de una manera tan rápida que generen la ilusión de movimiento. Y mantener esa ilusión de movimiento ocupando un algoritmo de generación es bastante difícil, porque el algoritmo tiene que saber un poco cómo se relacionan los objetos y cuál es la relación entre el pasado de los frames y el futuro de los frames y un poco hemos construido ese conocimiento en este algoritmo. Y gran parte de la nueva generación de modelos que estamos trabajando ahora es mejorar la consistencia aún más y mejorar la resolución y la duración. Ahora en un par de semanas más vamos a lanzar 15 segundos de duración, es decir, puedes generar videos de hasta 15 segundos y después trabajar probablemente más en minutos vamos a estar hablando. Y eso, es poco calidad, más modos que te permiten ocupar y generar videos de distintas maneras y aumentar la duración total de los videos. ¿Y cómo crees que va a ser la intersección de Generative AI y vídeo con otras tecnologías como realidad aumentada o virtual, videojuegos, incluso educación? Es decir, en algún momento van a tener que salir, no ser un silo, intercambiarse o interactuar con otras, ¿no? ¿Lo ves más cerca, más lejos o está pasando ya, quizás? ¿Cómo esta tecnología va a ser ocupada en otras disciplinas o con otras tecnologías? ¿Cómo va a interactuar con otras disciplinas, ¿no? Por ejemplo, pues con AR, por ejemplo. Pues oye, Mm, se van a generar cosas en vídeo que se van a superponer en las gafas que me van a ayudar a algo, en temas de formación, educación. O sea, hay un montón de cosas que se podían construir. Sé que hay muchos problemas todavía de hardware por resolver y de computación en el edge para que eso pueda ocurrir, pero bueno, en algún momento se van a cruzar. sí, totalmente, se van a cruzar. Creo que, de nuevo, voy a volver al punto inicial, que lo más difícil es construir producto. Y me imagino un futuro donde todo eso va a pasar, donde vas a poder generar estos modelos y ocuparlos de manera instantánea en un dispositivo de AR, VR. Tenemos bastante trabajo hecho ya y hay gente usándolo en ambientes de 3D. Puedes generar un mockup o una previsualización de lo que quieres y después ocupas Runway para texturizar y renderizar y un poco traer a la vida esas animaciones. Em, la definición final de cómo va a verse creo que todavía depende. Hay bastantes cosas que hay que innovar, que hay que crear. Es tal vez la forma más sensata que he encontrado de hacerle sentido es, piensa que estamos en 1990 y acabamos de entender como que el Internet va a ser una cosa como grande. La forma en cómo vamos a ocupar esta nueva tecnología llamada el Internet y la capacidad y la
millones de servicios y productos que van a ser ocupados arriba de eso, toma tiempo. Y un poco lo mismo estamos viviendo ahora. Estamos creando la base fundamental de una nueva tecnología. La forma en cómo la vamos a ocupar en VR, AR, games, video, film, todavía está por verse. Lo que sí va a ser consistente es que esta va a ser la base fundamental de todo eso. Y en un mundo en la que vamos, creo que los tres estamos de acuerdo, de que probablemente la mayoría de contenidos que consumamos serán sintéticos, así, no sé si es el 90%, 95% o mucho, por AI, ¿en qué lugar se ubicará la originalidad humana en un mundo cada vez más sintético? ¿Cómo y dónde la podríamos apreciar? Creo que eso no va a cambiar. Creo que la originalidad humana va a seguir siendo la base fundamental de nuestros procesos creativos. Creo que va a ser diferente, va a ser simplemente diferente la forma en cómo la evaluamos. Creo que el gusto y la selección y la edición y la curación va a ser importante. Vas a poder generar cualquier tipo de video, imagen que te imaginas. Bueno, poder generar y entender cuáles son los buenos y iterar sobre eso va a ser bastante más relevante. Creo que la idea de curación, de ser un curador de contenido, va a ser bastante interesante de ver cómo cambia desde el punto de vista de la creación humana. Muy bien, pues yo me quedo 1000 preguntas más por hacerte, pero estamos faltos de tiempo. Te voy a hacer la última, ¿no? Que es como, no sé, cómo podríamos, o sea, ¿dónde se van a consumir estos contenidos, ¿no? Porque se van a generar un montón, van a ser consumidos es algo que me interesa mucho, en los canales habituales, es decir, se generó el contenido con tu plataforma y me lo llevo a Twitch, a YouTube, a TikTok o a lo que surja nuevo, o crees que van a surgir maneras o canales distintos de consumición para estas cosas? ¿Y quién Creo los que va la primera... a controlar? Sí, no lo sé. Creo que la primera aproximación desde mi punto de vista es que, por supuesto, que va a ser, ya está siendo posible si buscas en Twitter, en TikTok, en YouTube, en Twitch, en LinkedIn, Gen 1 o Runway, vas a ver la cantidad de contenido que se genera. Creo que a futuro lo que va a tender a pasar es que creación y distribución se van a combinar. O sea, la capacidad de generar y, como tú decías, visualizar contenido sintético de manera real va a cambiar mucho la idea de distribución de contenido, porque técnicamente vas a poder generar cualquier contenido. Entonces, la base y los principios y los valores con los cuales tal vez esas plataformas están construidas va a cambiar también. Creo que aún es temprano para definir cómo van a verse, pero creo que van a cambiar. Y ya la última, Chris. ¿Cuál es la siguiente frontera, ¿no? Hemos pasado del text to video, video to video. ¿Cuál es el siguiente muro que hay que derribar? ¿Cuál es la siguiente frontera, el siguiente hito? Creo que mucho de lo que se viene va a ser modelos multimodales, que básicamente puedes transferir desde video a audio, desde audio a imagen, desde texto a video. Un poco Gen 1 y Gen 2 ya son modelos multimodales, pero profundizar en esa área creo que va a ser bastante interesante. Oye, Chris, últimas preguntas, las dos habituales que hacemos a los invitados al podcast. Recomiéndanos algún libro o contenido que pueda estar relacionado o no con el mundo de startups y tecnología, y recomiéndanos también alguna persona para invitar al podcast que no haya venido todavía. Creo que tengo una recomendación de un libro y una película que es un documental que me ha parecido bastante relevante para entender un poco lo que estamos viviendo hoy en día. Es un documental que está en Disney Plus que trata sobre la historia de ILM. ILM es una empresa de efectos visuales bastante importante en la industria, que fueron los pioneros en toda la industria de efectos visuales. Es bastante interesante ver cómo nació esa industria, quiénes estaban detrás y el tipo de experimentación y creación que fue necesario. Se llama ILM en Disney, creo que el documental se llama ILM. Y un libro que me encontré hace poco que me gusta mucho, un poco para entender un poco lo que estamos hablando desde creatividad humana, es un libro de Rick Rubin. Rick Rubin es un productor de música Productor. que tiene un libro que se llama The Creative Act, A Way of Being, que un poco habla sobre el proceso creativo y qué significa, cómo entender ese proceso creativo. Ha sido bastante inspirador para mí leer eso. Es un libro que estoy leyendo hace poco. ¿Cuál es la otra pregunta? Eran las dos preguntas, ¿cierto? Una persona para invitar, una sugerencia de persona para invitar. Una lista bastante grande. Darren Aronofsky.
tiene bastantes cosas que compartir sobre el espacio, así que eso A ver si parece nos una hace persona caso. interesante. En ese caso te pediremos la intro, yo creo. Dale, dale. Oye, Chris, un auténtico placer. Mil gracias por tu tiempo, que sabemos que estás ocupado y súper interesante lo que hemos comentado. Y No, enhorabuena y súper, muchas gracias. felicidades por todo lo que estáis construyendo, que es admirable y es increíble. Está cambiando el mundo. Muchas gracias. No, muchas gracias por tenerme aquí. Un gusto por hablar con ustedes. Un abrazo.